4 claves para conocer la voluntad de Dios. Mire, todos en algún momento de nuestra vida nos enfrentamos a la toma de decisiones trascendentales. Y estoy seguro que en esos momentos muchas veces nos hemos preguntado: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? Pues frente a esas preguntas que muchas veces nos hacemos, permítame hablarle de 4 claves para descubrir la voluntad de Dios. Y esta es la primera: lea la Biblia, estúdiela, medítela. Allí va a encontrar la voluntad perfecta de Dios. Pero no lea la Biblia como un simple libro de literatura. Lea la Biblia como lo que es, como la palabra de Dios, y permita que ella cobre vida en usted. Mire, no hacemos nada con memorizarla sin aplicarla. Solo cuando leemos la Biblia como la palabra de Dios que es, cuando la meditamos y la hacemos vida en nosotros, es que empezamos a dar los primeros pasos para conocer la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. El Salmo capítulo 119, verso 105, dice que la palabra de Dios es como una lámpara, como una lumbrera en medio de nuestro diario caminar. Es decir, la palabra de Dios nos guía. Llenémonos de la palabra de Dios, porque allí encontramos la perfecta voluntad de Él. Segunda clave: ore y pídale a Dios sabiduría para tomar decisiones correctas. Mire, cuando no sabemos qué camino tomar, somos dados a llenarnos de ansiedad. Y el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 4, verso 6, dice que no nos dejemos llenar de eso, que no nos dejemos llenar de ansiedad, de preocupación, que no nos desesperemos por nada. Y él mismo, el apóstol Pablo, nos da una recomendación muy importante. Dice en Filipenses 4:6 que llevemos nuestras necesidades a Dios en oración. Y luego dice el verso número 7 que cuando usted y yo oramos, sucede algo poderoso. La paz de Dios llena nuestra vida y guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos. Escuche eso. La paz de Dios llega a nuestra vida y protege, guarda, blinda nuestra mente y nuestro corazón. Mire, mi amiga y mi amigo, la oración nos conecta con Dios, como lo decíamos ayer. Y como dice Pablo, la oración trae paz a nuestra mente y a nuestro corazón, a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos. Pero no es una paz cualquiera, no, es la paz de Dios. Y de algo estoy seguro, y es que un corazón y una mente llena de la paz de Dios toma decisiones sabias. ¿Y sabe por qué? Porque a una mente y a un corazón lleno de la paz de Dios se le revela la voluntad de Dios. ¿No sabe qué camino tomar? ¿No sabe qué decisión tomar? Entonces, ore a Dios y pídale sabiduría a Él. Dice el libro de los Proverbios que Él da sabiduría abundantemente y sin reproche, pero que la tenemos que pedir. Clave número 3. Transforme su mente. Mire, todo empieza en la mente, hasta el pecado. Y por supuesto, la fidelidad a Dios también empieza con nuestra mente. Mire, ¿cómo hizo Satanás al principio de la humanidad para hacer desviar a Eva de la voluntad perfecta de Dios? ¿Cómo Satanás desvió a Eva? ¿Cómo hizo Satanás para que ella tomara decisiones equivocadas? La trabajó en su mente. Lea Génesis capítulo 3 y se dará cuenta de ello. Y hoy, casi 6,000 años después, Satanás sigue usando la misma estrategia para hacernos equivocar. Trabaja nuestra mente. Piénsalo bien. Esa caída, esa falla que vivió, ¿cómo inició? ¿Cómo empezó? Estoy seguro que todo nació
con un pensamiento equivocado que alimentó en la mente. Y mire, Dios, sabiendo muy bien eso, nos dice que si usted y yo queremos ser acertados en nuestras decisiones, entonces es clave que transformemos nuestra manera de pensar. Escuche lo que dice Romanos 12:2. Dice que no nos acomodemos a las cosas de este mundo, a lo que el mundo quiere traer a nuestra mente. Dice que no nos adaptemos, que no nos acostumbremos a ello. Más bien, que transformemos, que renovemos nuestra mente, nuestra manera de pensar. ¿Y cómo renuevo mi manera de pensar? Pues volvemos al punto número 1. Renuevo mi manera de pensar con la palabra de Dios. ¿Y qué sucede cuando hago eso que dice Romanos 12:2? Que renuevo mi manera de pensar, que renuevo mi mente con la palabra de Dios. Dice Pablo que allí conozco cuál es la voluntad de Dios. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Entonces, transforme su mente, renueve su mente y no se adapte a las cosas de este mundo. Y permítame compartirle esta cuarta y última clave. Saque tiempo para escuchar a Dios. Sepa esto: Dios me escucha por medio de la oración. Mire, usted habla con Dios cuando ora. Sí, Dios le escucha a usted cuando ora, pero usted escucha a Dios cuando medita en la palabra que leyó. Y escuche esto: para meditar es importante sacar tiempo de calidad en intimidad con Dios. Solos, Dios y yo, usted y Dios, nadie más, sin distracciones. Y en ese tiempo, decirle a Dios: Dios, ¿qué me quieres decir con este devocional de hoy? Sacar tiempo para que Dios nos hable a través de la meditación. Y para ello, permítame recomendarle también llevar un diario, un cuaderno, donde pueda escribir todo lo que Dios le va hablando día a día. Mire, Hechos, en el capítulo 17, versos 10 y 11, nos habla de unos hombres de Berea. Ellos, los de Berea, escuchaban la palabra de Dios de parte de Pablo. Y dice que ellos escuchaban la palabra de Dios con toda solicitud, es decir, estaban abiertos a escuchar la palabra de Dios. No estaban cerrados, no estaban allí para buscarle peros a la palabra, no, estaban abiertos, solícitos a escuchar la palabra de Dios. Pero luego, dice Hechos 17, 10 y 11, que ellos se iban a la casa y seguían estudiando. Seguían meditando en esa palabra que habían escuchado de parte de Pablo. Y así descubrían si eso que habían escuchado era correcto o incorrecto en cuanto a la voluntad de Dios. Repito, la predicación, la enseñanza la recibían bien, con un corazón abierto. Pero también meditaban y estudiaban en casa esa palabra. ¿Y sabe por qué lo hacían? Porque el deseo de ellos era conocer la voluntad de Dios. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Pues apliquemos estas 4 claves en nuestra vida. Leamos la palabra de Dios, oremos y pidámosle a Dios sabiduría. Número 3, transformemos nuestra mente por medio de la palabra. Y número 4, saquemos tiempo para escuchar a Dios a través de la meditación. 4 claves para conocer la voluntad de Dios. Señor, te damos muchas gracias, porque tú eres un Dios bueno, porque tu voluntad es agradable, es perfecta y es buena. Eso nos dice tu palabra. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. ¿Cuántas veces nos vemos frente a decisiones trascendentales en nuestra vida y no sabemos qué camino tomar? Queremos hacer tu voluntad, Dios. Queremos ser fieles a ti. Queremos obedecerte, Dios. Por eso hoy nos proponemos volver a la palabra, a meditarla, a escucharla, a permitir que tú nos hables a través de ella. Y hoy también nos proponemos, Señor, orar.
Danos sabiduría, Dios, para tomar esas decisiones acertadas en nuestra vida. No queremos equivocarnos, queremos hacer lo correcto. Bendice, Dios, a cada familia, a cada persona que se une en torno a este devocional. Gracias por cada persona que lo escucha y lo comparte. Y hoy, Cristo Jesús, te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Gracias por entregar tu vida para perdonar nuestros pecados. Gracias porque en tu cuerpo llevaste nuestras enfermedades. Y gracias, Señor, porque contigo tenemos una nueva vida y una nueva esperanza.